Listo. Bueno, vamos a comenzar a continuar con la clase previa, que es la evaluación de válvulas protésicas, la segunda parte. Y habíamos mencionado que dentro de la agenda ya vimos las generalidades de las válvulas, los mecanismos de disfunción, los parámetros esenciales que hay que evaluar en las válvulas protésicas y a grandes rasgos la evaluación ecocardiográfica general de las válvulas. Y ahora vamos a entrar con la última parte que es la evaluación de disfunción protésica, ya sea por obstrucción o por regurgitación. Y vamos a ir evaluando en cada una de las válvulas. Entonces, la evaluación ecocardiográfica, empezando por las prótesis en posición aórtica. Esta es una diapositiva únicamente para recordar todas las mediciones que deberíamos estar haciendo en esta válvula, desde la velocidad pico, el gradiente medio, la velocidad pico entre el gradiente, la integral velocidad sobre tiempo, el tiempo de aceleración, que es muy importante, el índice de velocidad Doppler, el área de orificio efectivo, la presencia, localización y severidad de regurgitación, si es que tiene, la función del ventrículo izquierdo. También tendremos que evaluar la aorta y el resto de las válvulas, ¿no? Eso es muy, muy importante. Dentro de la clasificación, iniciando por la obstrucción, pues tenemos parámetros normales, parámetros de posible obstrucción y otros de obstrucción significativa, en donde tenemos parámetros cualitativos, como es la estructura y la movilidad de la válvula, la forma del flujo transvalvular, si es triangular y el pico es precoz, habitualmente, bueno, esa es la morfología normal del flujo. Si es triangular con pico intermedio, nos habla de una posible obstrucción, y si es redondeada con pico tardío, nos habla de que ya probablemente haya una obstrucción significativa. Los semicuantitativos, tenemos el tiempo de aceleración, menos de 80 es normal, más de 100 es sugerente de obstrucción significativa. La relación del tiempo de aceleración sobre el tiempo eyectivo del ventrículo izquierdo, menos de 0,32 es normal y más de 0,37 nos habla de obstrucción significativa. El índice de velocidad Doppler o DVI, que lo encontramos en algunas otras bibliografías, en el que nos dice que más de 0,35 es normal y menos de 0,25 nos sugiere obstrucción significativa. También tenemos los cuantitativos, en el que están los que son dependientes de flujo y los independientes de flujo. Dentro de los dependientes tenemos la velocidad. Menos de 3 es normal, más de 4 ya hablamos de obstrucción significativa. El gradiente medio, menos de 20 es normal, más de 35 habla de obstrucción significativa. El incremento del gradiente medio durante un ecoestrés, si incrementa el gradiente menos de 10, hablamos que es normal, y si incrementa más de 20 es obstrucción significativa. Y el incremento del gradiente medio durante el seguimiento, si incrementa menos de 5 es normal, y más de 10 ya nos está hablando de que tiene una obstrucción significativa. Y lo que es independiente al flujo sería el área de orificio efectivo, que habitualmente lo normal es que sea más de 1,1 y una obstrucción significativa menos de 0,8, pero hay que tener muy en cuenta que, como ya lo mencionábamos desde la clase anterior, y justamente el punto que viene abajo de ese, el área de orificio efectivo medido versus el valor normal de referencia, que ahorita vamos a estar viendo. La lista es súper grande dependiendo de la marca de la válvula, del tamaño, de si es mecánica, biológica, si es percutánea, etcétera. Entonces vamos a ver que cada una de ellas, cada una de las que tenemos en el mercado, tiene valores de referencia normales, y que siempre hay que hacer la valoración de acuerdo a este valor de referencia normal. Y pues obviamente la diferencia que tiene del área de orificio efectivo medido versus el área de orificio de referencia que tenemos en nuestras tablas, ¿no? Que eso ya está establecido. Si es menos de 0,25 es normal, si es más de 0,35 pues ya nos habla de obstrucción significativa. Y aquí tenemos los valores ecocardiográficos Doppler normales para válvulas aórticas protésicas quirúrgicas, donde si nosotros podemos observar, pues nos lo van a poner primero, pues el tipo de válvula, el tamaño, ¿no? De la válvula, el gradiente pico.
el gradiente medio y el área de orificio efectivo. Entonces ya todas estas tienen parámetros establecidos, tenemos promedios o intervalos de normalidad en el que tenemos que comparar nuestras mediciones ecocardiográficas, nuestros parámetros medidos con los parámetros de referencia que ya tenemos aquí en las tablas. Entonces no vamos a andar de uno en uno porque de verdad son muchísimos, pero sí es importante saber que los tenemos y pues los voy a dejar aquí en la presentación para que puedan revisarlos. Entonces, aquí tenemos de igual manera, pues los de Baxter, Biocor, algunos otros como Carbomedics, por ejemplo, Carbomedics Topcat, Carbomedics Edwards, Carbomedics Reduce, sobre todo, pues vemos aquí válvulas bidisco, ¿no? Que son las que más utilizamos. Carpentier, Edwards Duromedics, etcétera. Entonces, pues prácticamente estas diapositivas es para saber que las tenemos, para que podamos revisarlas. Es imposible aprendernos todos los valores de referencia. Lo importante es tenerlos a la mano para poderlos revisar cuando nosotros hagamos una valoración de alguna prótesis, ¿no? Independientemente de la que sea. Y pues obviamente, pues saber más o menos o ver el número, la referencia más menos, ¿no? Que tiene para evaluarla y compararla con los parámetros que nosotros estamos midiendo. Por eso, justamente, estas tablas nos dicen cada una de las marcas, cada una de las medidas, etcétera, lo normal o lo esperado que encontremos de los gradientes pico, lo esperado que encontremos de los gradientes medios y del área de orificio efectivo. Y por eso es siempre importante preguntarle al paciente cuál es su válvula y de qué tamaño es la válvula que le pusieron. Justamente porque ya tenemos toda esta información y todos estos parámetros bien estandarizados. Entonces, pues aquí de esta lista, aquí terminamos con la St. Jude Medical Standard y St. Jude Medical Stainless. Entonces, pues nuevamente no nos vamos a aprender todo eso, pero sí es importante que lo tengamos a la mano y saber que tenemos estos parámetros y que existen, ¿no? Aquí tenemos algunos otros valores Doppler de válvulas aórticas percutáneas, la Sapien específicamente, porque aquí no lo divide de acuerdo a la marca. En ese caso tenemos la Sapien XT y la Sapien 3. De igual manera nos dan las medidas y el área de orificio efectivo, el gradiente medio y el DBI que habitualmente tenemos que esperar en los pacientes en los que se coloquen pues alguna de estas válvulas percutáneas, ¿no? En este caso tenemos las de CoreValve y Evolut R, nuevamente nos dan estos mismos tres parámetros de acuerdo al tamaño de la válvula, ¿no? Los valores normales para que nosotros podamos hacer la comparación. Y también nos dan valores ecocardiográficos Doppler para válvulas aórticas percutáneas, pero con modalidad valve-in-valve, es decir, ya tiene una válvula que fue colocada hace un año o posterior a un año y por alguna razón la válvula tiene disfunción de la prótesis, bueno, y es candidato para colocarle una valve in valve. Bueno, pues estas son las opciones que nos dice la literatura que se pueden colocar desde Core Valve, Evolut, Sapien 3 y Sapien XT. Nos dice que puede ser en cualquier talla y justamente aquí nos dice los gradientes pico, los gradientes medios y el área de orificio efectivo. Y aquí obviamente, vean, hay que tener muy en cuenta el gradiente medio, cómo puede llegar incluso a un poquito más de 20, ¿no? Que justamente es esperado hasta cierto punto o es permisible en este tipo de válvulas, en este tipo de procedimientos de valve in valve, que nosotros tengamos unos gradientes un poco más elevados que los que habíamos visto previamente, ¿no? Justamente porque ya tendríamos ahí dos válvulas, dos prótesis. Y aquí esta es la clasificación de obstrucción, que es básica, es muy similar a la primera que vimos, pero esta es la que nos sugiere la guía de valoración de prótesis 2023, ¿no? En el que justamente nos habla de lo mismo, ¿no? Desde, obviamente,
cómo vemos la prótesis, el YED, el contorno del YED, el tiempo de aceleración. Los parámetros son los mismos, la relación del tiempo de aceleración con el tiempo eyectivo, la velocidad pico, pero aquí ya no la divide específicamente en prótesis quirúrgicas, por ejemplo, ¿no? Gradiente medio, el DBI, el área de orificio efectivo y en TAVI. Igual, gradiente medio, DBI, área de orificio efectivo. Obviamente, como aquí nosotros estamos viendo, nuevamente para el área de orificio efectivo, nos manda justamente a revisar las referencias de acuerdo a la marca y al tamaño de la válvula, ¿no? Que eso es súper importante. Y este es el algoritmo que nos sugiere para la evaluación inicial. Y todo inicia con la velocidad, ¿no? La velocidad pico, si es mayor de 3, entonces podríamos iniciar nuestro algoritmo diagnóstico. Si es menor a 3, la realidad es que no tendría sentido que nosotros, al menos para obstrucción, si estamos pensando en que tenga algún grado de obstrucción, si tenemos una velocidad menos de 3, no tendría tanto sentido irnos al resto de los parámetros de nuestro algoritmo. Sin embargo, cuando tenemos una velocidad mayor de 3, ya tendríamos que irnos posteriormente a valorar primero la morfología o el contorno de nuestro jet mediante el Doppler, ¿no? Si tiene un pico temprano o si tiene un pico tardío. Ya vimos que si tiene un pico temprano, pues es sugerente o más bien es una morfología normal. Y si tiene un pico tardío, nos habla de que sí tiene o es sugestivo de obstrucción. Después de eso, tendremos que irnos a valorar nuestro tiempo de aceleración, si es menor o es mayor de 100. Recordemos que si es mayor de 100, podría sugerirnos estenosis significativa. La relación del tiempo de aceleración con el tiempo de eyección, si es menor de 0,37 o mayor de 0,37, y de ahí pasarnos al DBI, ¿no? Donde nos dice que si es mayor o igual a 0,3, nuestra válvula está normal. Y ya de ahí nos tendremos que ir al área de orificio efectivo indexada. Y si está entre 0,29 y 0,25 nos habla de una posible estenosis, y si está en menos de 0,25 nos habla de estenosis. Y qué tipo de estenosis puede ser por cualquier etiología, incluida trombosis o incluso estenosis subvalvular. Y aquí tenemos un ejemplo y tenemos una prótesis aórtica. Esta, justamente aquí nos dicen que es una prótesis aórtica normofuncionante, en donde se hicieron varias mediciones. Tenemos un diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo de 2 centímetros, el ITB de 19, el ITB de la prótesis de 31. Nos hicieron, el DBI está en 0,6, el área de orificio efectivo está en 1,92 y la relación calculada del tiempo de aceleración y el tiempo eyectivo está en 0,24. Si nosotros nos regresáramos a nuestro algoritmo, pues prácticamente aquí, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, vean, aquí podemos ver que tiene una velocidad menor de 3, ¿no? Incluso aquí no le está diciendo velocidad de 1,8. Pues ya desde ahí seguramente el resto de nuestros parámetros va a estar normal. El tiempo de aceleración, aquí no lo pintan de igual manera, está en 76, menos de 100, pues está normal, ¿no? Y si nos vamos al resto de nuestro algoritmo, todos los parámetros que nos ponen aquí desde el DBI y la relación siguen entrando dentro de parámetros normales. Contrario a este ejemplo en el que tenemos de igual manera una prótesis aórtica que nosotros estamos sospechando que tiene estenosis, vean cómo tenemos un tiempo de aceleración de 127, la velocidad en este caso está en 4,1. Sabemos que ya teniendo esta velocidad más de 3, pues tendremos que hacer todo nuestro algoritmo diagnóstico en el que nos tendríamos que ir uno por el pico, ¿no? En qué parte de nuestra sístole está el pico máximo. ¿Está temprano, está intermedio o está tardío? Aquí se ve intermedio, pero velocidad, vean, el tiempo de aceleración está en 127. Nos dice igual manera, tracto de salida en 2 centímetros, el ITB del tracto de salida de 24, de la prótesis aórtica de 98, el DBI, véanlo, está en 0,24, el área de orificio efectivo está en 0,77 y la relación del tiempo de aceleración y el tiempo eyectivo está en 0,4. Pues sin duda todos estos parámetros nos dan para una valoración de esta prótesis aórtica con estenosis o obstrucción, ¿no?
Y aquí tenemos otro ejemplo de un caso. En este caso es una válvula aórtica bioprotésica, en donde en la imagen A, aquí justamente donde nos están señalando las flechitas, nos están mostrando pues que durante la sístole tenemos una sombra de la estructura posterior, que justamente nos está señalando aquí la flechita blanca, y hay un cierto fallo ahí, una alteración a nivel de la valva coronariana izquierda, ¿no? La cúspide. Y esto incluso la flechita roja nos está señalando una imagen que vemos aquí que es sugestiva de alguna masa, que lo más probable es que sea un trombo, ¿no? Pero al menos hasta este punto sabemos que la prótesis está disfuncional y se ve una imagen sugestiva de una masa. Después, nuevamente, durante la valoración, con la administración de un agente potenciador de ultrasonido, nos muestra aquí una masa, de igual manera, la flechita roja, que es muy sugestiva de que sea un trombo. Ya en la imagen, sí, imagen C, vemos un Doppler continuo en una apical 5 cámaras que muestra un gradiente que aparentemente no está tan alto, 9 milímetros de mercurio, ¿no? La velocidad tampoco, también nos la marcan en 1.5. Y en la parte de abajo tenemos imágenes de eco transesofágico que las realizaron posteriormente, donde permite una visualización clara del anillo de la válvula aórtica, y se ve todavía artefacto ahí en la pared, en la parte anterior del anillo, lo que vemos, lo que nos marcan aquí con la flechita blanca a lo largo de la cúspide coronariana derecha, ¿no? Que se ve engrosada, y en el eje corto, lo que, pues digo de alguna manera, vemos que no abre completamente durante la sístole. Ya posteriormente tenemos imágenes transesofágicas de igual manera en tercera dimensión, donde vemos obviamente representada la válvula aórtica o la prótesis aórtica en el eje corto, durante la diástole en la parte de arriba y durante la sístole en la parte de abajo, y nuevamente nos muestran un artefacto de sombra relacionado a la prótesis, que es justamente lo que nos está señalando las flechitas blancas. Y en la parte F, igual con Doppler continuo, aquí hicieron en una vista transgástrica, nos muestra que ya tiene aumento del gradiente, ya tiene aumento de la velocidad, y que probablemente, si bien de manera inicial o en la primera valoración no teníamos parámetros sugestivos de obstrucción, algo está pasando en esta válvula que nos está generando aumento tanto en la velocidad como en los gradientes, aunque en este momento siga sin ser completamente significativa, ¿no? Y otra cosa que también es importante son los criterios hemodinámicos que nosotros tendríamos que valorar de acuerdo con la repercusión, los criterios hemodinámicos, donde vamos a tener criterios de posible deterioro y vamos a tener criterios de deterioro estructural significativo. El posible deterioro es el aumento del gradiente medio transvalvular mayor de 10 milímetros de mercurio, o mayor de 20 milímetros de mercurio con una reducción concomitante del área de orificio efectivo mayor o igual a 0.3 centímetros cuadrados o el 25%, o una reducción del DBI mayor de 0.1 o más del 20% comparado con el basal, que habitualmente se tendría que tomar 1 a 3 meses posterior al procedimiento, ¿no? El basal. O la nueva aparición o aumento de al menos 1 grado de la insuficiencia aórtica intraprótesis, que es que sea resultado de mayor o igual a moderado de esta regurgitación. Entonces, si tenemos esto, eh, podríamos sospechar que nuestro paciente está teniendo deterioro estructural de la válvula. Y cuando ya tenemos un aumento del gradiente medio transvalvular mayor de 20 milímetros de mercurio, un gradiente medio o aumento del gradiente medio más de 30 milímetros de mercurio, y además una reducción concomitante del área de orificio efectivo de 0.6 o más del 50%, o reducción del DBI más de 0.2 o más del 40% comparado con el basal,
pues estaríamos hablando de que es un deterioro significativo de nuestra válvula, además de que de igual manera la nueva aparición o el aumento de al menos 2 grados de la insuficiencia aórtica intraprótesis y que este dé como resultado al menos moderado, de moderado a severo. Entonces, pues vemos que acá la parte de la derecha con deterioro estructural significativo, pues obviamente el deterioro tanto en gradientes como en área de orificio efectivo como en DBI, pues es más significativo, ¿no? Y esto es parte justamente de las primeras recomendaciones que nosotros veíamos, en las que nos decía que siempre que tengamos un ecocardiograma previo, nosotros tenemos, o la sugerencia es comparar nuestros parámetros actuales con los previos, es justamente por esto, para que nosotros podamos darnos cuenta si hay o no algún deterioro estructural de nuestra prótesis y clasificarlo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de una válvula, una prótesis aórtica normal del lado izquierdo, donde vean tenemos una velocidad de 2.4, gradiente medio de 11, el área de orificio efectivo de 1.47, DBI de 0.52. Vean el tiempo de aceleración de 73 milisegundos, ¿no? Y del lado derecho vemos también de igual manera una prótesis de posición aórtica con probable obstrucción, donde ya medimos una velocidad máxima de 4.9, un gradiente medio de 58, el área de orificio efectivo de 0.45, DBI de 0.16 y el tiempo de aceleración, vean cómo está en 140. Entonces, prácticamente nosotros tendríamos que seguir nuestro algoritmo de evaluación inicial en estos pacientes, en los que nuestro primer paso sería medir la velocidad de la prótesis, ¿no? Si es más de 3, entonces continuamos con los siguientes parámetros, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, si bien del lado derecho, del lado izquierdo, pues es únicamente los Doppler en el ecocardiograma, donde vemos un aumento en el Doppler A, nos están poniendo como ejemplo un aumento significativo de la velocidad transprotésica, en el que tenemos una velocidad más de 3, ¿no? Y pues esta justamente es una evaluación de una válvula percutánea, perdón, Sapien 3 de 23 milímetros que se puso hace aproximadamente 4 meses. Entonces, vemos este aumento del gradiente. Posteriormente realizan una tomografía cardíaca donde ven un engrosamiento o hipoatenuación de las valvas, donde vemos las flechitas rojas, principalmente con un 50-75% de afectación de las valvas y justamente pues la hipoatenuación que afecta la movilidad de las mismas, ¿no? La apertura y el cierre de las mismas. Aquí tenemos después del inicio de la anticoagulación, el gradiente medio se fue a 14 milímetros de mercurio y después se realizaron nuevas mediciones, tanto en ecocardiograma, y vean cómo disminuye el gradiente, ¿no? La velocidad, perdón, como la tenemos prácticamente en 2, y ya no vemos estas áreas de hipoatenuación o hipodensas en la tomografía cardíaca. Y vemos una adecuada apertura y cierre de nuestras valvas, sin engrosamientos, con disminución de la velocidad y de los gradientes. Esta es la manera de ejemplificación de justamente cómo nosotros de manera inicial vamos a hacer diagnóstico mediante ecocardiograma y cómo se puede, si nos queda duda cuál es el mecanismo, cómo podemos apoyarnos de algunos otros estudios para poder hacer un diagnóstico definitivo. Y justamente aquí tenemos unos videos donde se le colocó una prótesis aórtica percutánea, una TAVI, y vemos justamente cómo está subexpandida, ¿no? Cómo tenemos aquí fuga paravalvular por subexpansión de la misma, cómo justamente en la parte superior que nosotros estamos viendo tenemos pues toda esta área que prácticamente la válvula quedó al 60-70% de la expansión que debió de haber tenido y cómo tenemos pues sí, esta regurgitación a través de ese gap. Y bueno, en cuanto al mismatch,
prótesis paciente, en estos casos, pues siempre obviamente también tendríamos que valorar si tenemos un mismatch leve, moderado o severo. Y eso va a ser a partir del área de orificio efectivo indexado. Esto siempre comparándolo, como ya lo veníamos mencionando, con las mediciones de referencia, los valores normales de referencia. Nos pueden hacer también de acuerdo al índice de masa corporal, si es leve, moderado o severo, indexado, obviamente, y el área de orificio medido versus el valor de referencia que tenga mayor o igual a una desviación estándar, la diferencia del mismo, la diferencia del área de orificio efectivo medido versus la de referencia que nosotros vamos a revisar. Si es menos de 0,35 es leve o clínicamente no significativo, y puede ser incluso severo, ¿no? Que habitualmente en estos casos, sobre todo nosotros lo vamos a ver de igual manera con toda nuestra evaluación inicial, desde velocidades, gradientes, tiempo de aceleración, la relación con el tiempo eyectivo, el área de orificio efectivo, DBI, etcétera, ¿no? Pero entonces nosotros principalmente en este caso de mismatch de prótesis paciente, tendríamos que valorar el área de orificio efectivo indexado y el valor de referencia normal con el paciente. Y este es un diagnóstico que nosotros vamos a hacer de manera temprana en el primer control ecocardiográfico que tenga el paciente. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un mismatch, perdón, de prótesis paciente. Es una válvula mecánica en posición aórtica, donde vemos una aceleración de flujo anterógrado a través de la prótesis. Sobre todo lo vemos aquí en donde tenemos el área de Doppler color. Nos miden acá arriba el diámetro del tracto de salida. En el panel B, pues prácticamente también estamos viendo tanto el ITB del tracto como el de la prótesis y los gradientes de presión, ¿no? Que están elevados. El gradiente medio en 42 milímetros de mercurio, la velocidad pico de 4,1 y el gradiente pico de 71. El DBI que lo tenemos en 0,3 y justamente aquí en la parte de abajo nos mencionan el área de orificio efectivo de la prótesis en 1,01. Entonces, aquí pues no sabemos exactamente, en este ejemplo, porque no nos lo ponen, exactamente qué marca y qué tamaño de válvula es, pero sí nos dice que en este paciente es una prótesis que recién se colocó, que tenemos velocidades altas, gradientes altos y tenemos un área de orificio efectivo de 1,1 con un dBi de 0,3, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer la primera evaluación hemodinámica de estas prótesis en los primeros 3 meses, ¿no? Después de la colocación, justamente para tener este basal. Y entrando ya a la clasificación de regurgitación de prótesis aórticas, tenemos distintos parámetros para valorar la severidad de igual manera, en los que vamos a tener eh, el movimiento y la estructura de la válvula, ¿no? Si es normal, si es anormal, el tamaño del ventrículo izquierdo, los parámetros Doppler, como es el ancho del jet, ¿no? La vena contracta, el área de vena contracta, la extensión circunferencial de la fuga paravalvular, la densidad por el Doppler continuo, el jet de desaceleración, el tiempo de mi presión, si es más de 500 es leve, si es menos de 200 es severa. Nuevamente acá también me faltó comentar, ¿no? La vena contracta, si es menos de 0,3 es leve, si es más de 0,6 es severa. El área, si es menos de 0,10 es leve, si es más de 0,3 es severa. Y la extensión circunferencial, si es menos de 10 es leve, si es más de 30 es severa. Si tenemos un flujo diastólico reverso en la aorta descendente, pues, y es prominente, nos habla de que es severa nuestra insuficiencia, ¿no? Si es durante toda la diástole. Y los parámetros Doppler de volumen regurgitante, si es menor de 30 es leve, si es mayor de 60 es severo. Y la fracción regurgitante, si es menor de 30 es leve, y si es mayor de 50 es severo. Y nuevamente la guía nos pone un algoritmo diagnóstico para nosotros poder hacer la evaluación inicial en el que nos dice nuestro paciente tiene o cumple con criterios para regurgitación aórtica, ya sea de leve o severo,
Si es leve, entonces nos sugiere o nos da los parámetros que nosotros tendríamos que estar midiendo, lo que ya mencionamos, ¿no? La vena contracta, el área de la vena contracta, el jet central, cuál es el porcentaje del jet respecto al tracto de salida del ventrículo izquierdo, la extensión circunferencial, si es convergente o pequeño, si el tiempo de mi presión es más de 500, ¿no? Si no tiene flujo reverso. Y por otro lado, también nos dice, primero nos hace, como ya les mencioné, la diferenciación entre si es leve o es severo. En caso de que sea severo, ya lo mencionamos, vena contracta más de 0,6, el área de vena contracta más de 0,3, el jet que sea más del 65% respecto al tracto de salida del ventrículo izquierdo, la extensión circunferencial más del 30%, que sea un flujo largo, convergente, el tiempo de mi presión menos de 200 milisegundos, que tenga un flujo holodiastólico prominente reverso de la aorta descendente. Siempre, en muchas bibliografías nos van a decir que de la aorta abdominal, ¿no? Pero podríamos incluso valorarlo en la aorta torácica si es que no tenemos la posibilidad de verlo de manera tan sencilla de la aorta abdominal. Si cumple con 4 o más de los criterios, tanto para leve como para severa, entonces ya nos haría diagnóstico de una u otra. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando no nos cumple los 4 criterios o más, que cumplan de 2 a 3, entonces tendríamos que irnos a hacer algunos otros evaluación de algunos otros parámetros para clasificarla, porque puede caer en cualquiera de las tres, tanto leve, moderado o severo, ¿no? Entonces, después de esto, nosotros tendríamos que estar evaluando tanto el volumen regurgitante, la fracción regurgitante y el área de orificio regurgitante, ¿no? Y de acuerdo a los parámetros que nos dé nuestra evaluación, entonces ya clasificarlo en leve, moderado o severo. Si es volumen regurgitante menos de 30, fracción regurgitante menos de 30 y área de orificio regurgitante menos de 0,1, entonces entraría como leve. Si el volumen regurgitante es más de 60, la fracción más de 50 y el área de regurgitación más de 0,3 entraría como severo. Todo lo que quede en medio de estos parámetros entra como regurgitación aórtica moderada, ¿no? Y si aún así no tenemos nosotros la posibilidad de poder clasificar nuestra regurgitación aórtica porque no tenemos la ventana ideal por cualquier situación, pues entonces tendríamos que apoyarnos de algunos otros estudios, como lo es el ecocardiograma transesofágico o incluso la resonancia magnética. Y aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una prótesis en posición aórtica, donde pues tenemos un área de regurgitación, ¿no? Vean cómo tenemos esta área de regurgitación que es prácticamente más del 65%, ¿no? Del tracto de salida del ventrículo izquierdo. No tenemos las mediciones objetivas, pero al menos vemos que el flujo es importante. Vemos cómo tenemos aquí en el video justamente cómo tenemos esta válvula o esta prótesis de uno de sus extremos hizo dehiscencia. Prácticamente la prótesis está con una movilidad amplia, ¿no? Solamente está fija en la parte inferior, que es lo que vemos en esta parte. Entonces, este es uno de los mecanismos. En el caso de este paciente, pues hizo dehiscencia ahí de las suturas de la prótesis y pues obviamente ese era el mecanismo por el cual estaba haciendo la regurgitación aórtica, que sí era severa. Nuevamente, aquí tenemos, en este caso es una TAVI con fuga paravalvular moderada. Vean cómo el jet es excéntrico, sale aquí de la parte lateral de la prótesis. Este es un 3 cámaras, del lado derecho tenemos un 5 cámaras. Nuevamente la evaluación con Doppler color. Vemos un jet regurgitante y que durante la evaluación de esta prótesis, pues todos los parámetros que sacamos nos dio justamente para una fuga paravalvular moderada. Y aquí tenemos algún otro ejemplo en el de una regurgitación de una prótesis que es severa. En este caso es una válvula mecánica, posición aórtica, donde vemos tanto imágenes transesofágicas en 2D y en 3D. Y lo que nos está mostrando primero es el jet regurgitante de la prótesis, ¿no? Vemos el Doppler color en estas tres válvulas, en estas tres imágenes, perdón. Vemos que hacen aquí, sacaron radio de Pisa, por ejemplo.
Tenemos obviamente la convergencia, tenemos una vena contracta bien definida, que es la que nos están señalando justamente aquí entre las flechitas amarillas, y el radio de isovelocidad, que es el PISA, que justamente nos está señalando en esta parte, en esta imagen C, ¿no? Y que justamente pues son parte es parte de la evaluación que nosotros podríamos hacer de estas prótesis. Y vean cómo tenemos un área de orificio efectivo, área de orificio regurgitante, perdón, de 41, el volumen regurgitante de 78, el tiempo de mi presión de 189. Y pues y vean cómo tenemos de la aorta descendente una velocidad de flujo diastólico reverso de 25 centímetros por segundo. Entonces, prácticamente todos los parámetros que nos están midiendo en esta diapositiva nos dan para una regurgitación de esta prótesis mecánica que es severa. Y aquí tenemos de igual manera ejemplos en el panel A, que en las dos imágenes del panel A vemos una válvula protésica, posición aórtica, donde nos muestran de manera visual con Doppler color una regurgitación leve en el eje largo y en el eje corto. Vean justamente, ¿no?, el área de regurgitación, y en el panel B nos muestran la evaluación de una regurgitación que es de moderada a severa, y justamente en ambas por método biplanar, donde vemos el Y regurgitante tanto en eje largo como en eje corto de la válvula aórtica, ¿no? Y en este caso tenemos otro ejemplo de regurgitación aórtica combinada con estenosis de la prótesis, en donde vemos en el panel A, pues vemos aquí una imagen apical, 5 cámaras, donde nos está mostrando, no nos está señalando como tal, pero vemos aquí una imagen que nos llama la atención, nos menciona que tenemos un tejido que es sugestivo de vegetación, le ponen Doppler color a esta imagen, y en el Doppler color vemos un área de regurgitación importante. Ya posteriormente se le realiza medición, perdón, de tiempo de mi presión en la imagen C, donde vemos un tiempo de mi presión de 160 milisegundos, y pues ya posteriormente en la imagen D es evidente obviamente que tenemos un gradiente sistólico, un gradiente medio alto de 70 y una velocidad máxima de 5.2, ¿no?, con el Doppler. Y en la imagen D, pues tenemos de igual manera el Doppler pulsado justamente en la aorta torácica, donde vemos que muestra una inversión del flujo, ¿no?, del flujo diastólico. Y en la imagen acá F, observamos nuevamente la inversión del flujo, pero aquí ya es a nivel de la aorta abdominal. Entonces, si nosotros evaluamos a grandes rasgos los parámetros que nos están dando en estas imágenes, justamente nos cumple tanto para regurgitación de la prótesis aórtica como obstrucción o estenosis de la prótesis severas, ¿no? Ambas. Hasta aquí vamos a terminar con la revisión de las prótesis en posición aórtica y vamos a pasar a las prótesis en posición mitral. No sé si alguien quisiera hacer hasta aquí un comentario o continuamos. Sí, yo creo que sí, Alondra. Aquí tratamos como de puntualizar un poco más de los aspectos ya como, digamos, más generales y también particulares a la vez de la evaluación de la prótesis aórtica. O sea, yo creo que gran parte de la evaluación, lo básico es como llevar un orden en cómo hacer una evaluación desde el punto de vista cualitativo, que ya hemos visto, es ver el mecanismo de la apertura y el cierre de la prótesis, o en el caso de las biológicas, pues evidentemente observar que hay una adecuada apertura y cierre de las válvulas. Y en un segundo punto, empezar con la evaluación semi-cuantitativa y con la evaluación cuantitativa. Aquí es muy importante que ustedes identifiquen que los flujos tienen que ser flujos muy limpios y que eventualmente tomen el valor máximo de la velocidad del gradiente. En el caso de la apical 5 cámaras o el apical 3 cámaras son las vistas convencionales en donde hacemos la evaluación nosotros para poder definir este espectro con el Doppler continuo cuando estamos evaluando propiamente el flujo de la válvula protésica, ya sea biológica o mecánica.
Y la otra condición que hay que tomar en cuenta es que no se incluye todo ese remanente, que sean como esos, como ese excedente, como esos pelitos, nunca los incluyan en la valoración, porque desafortunadamente hay pacientes que quedan en este borderline, que están entre los 3.1, y empezamos con algunos temas de que sabes que no sé si la prótesis realmente está normofuncionante o puede caer en ese rubro de que puede estar disfuncional, o pudiéramos estar en el contexto de una desproporción de la prótesis contra el paciente. Entonces, es un poco complejo a veces definirlo, y es por un tema técnico, por una mala medición. Y la otra condición son pacientes que llegan a tener trastornos del ritmo. Pacientes con extracéfalo frecuente o con fibrilación auricular, es común que estos espectros estén variables. Pudiéramos tomar quizá un promedio de cinco flujos, de hacer un promedio, o esperar en algún punto que el paciente esté en ritmo sinusal y eventualmente medir este espectro que esté lo más denso, lo más limpio, sin incluirle estos remanentes, estos como pelitos que se ven, para no hacer una medición errónea. Igual que la evaluación con el Doppler pulsado del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahora es importante que también a la hora que hacemos ya la evaluación del tiempo de la aceleración, de relación de la aceleración con el tiempo eyectivo, sean también valores que se obtienen de los mismos flujos. Es importante que no estemos haciendo una mezcla de decir, ¿no? O sea, obtengo mi TV del tracto en un 5 cámaras y obtengo mi flujo del Doppler continuo de la prótesis en un 3 cámaras. El estarlo haciendo en diferentes momentos, recordar que esto depende mucho de la hemodinámica del paciente. Aquí es importante que ustedes intenten definir o descartar que la causa más común o de lo que podemos caer nosotros como ecocardiografistas en una mala evaluación de una prótesis, que caen en ese rubro de una probable disfunción. El error más común es una mala medición de los flujos, una mala medición del anillo. Por eso siempre les recalco mucho esta parte, que tomen el valor del tamaño de la prótesis. Y a seguir, también es importante que lo hagamos descartando algunas condiciones básicas, como puede ser que un paciente esté con choque cardiogénico, que el paciente esté con datos de falla cardíaca aguda, que el paciente tenga a lo mejor algún proceso séptico, que esté con algún tema de anemia severa, cualquier condición que nos esté incrementando toda esta respuesta hiperdinámica inflamatoria, puede tener cierta repercusión en la evaluación de esta prótesis. Entonces, idealmente, una prótesis no debería ser evaluada en estas condiciones. Sin embargo, en el quehacer diario es la causa una de las interconsultas de pacientes que están en una terapia intensiva. Entonces, no podemos como dejarlo ahí de lado, decir, bueno, pues no estás como en la condición hemodinámica más como idónea, te dejamos fuera. Hay que hacer la evaluación, pero tomar en cuenta que gran parte de los aspectos que vamos evaluando nosotros, a veces empezamos con ciertas discordancias. De ahí que es importante que hagamos una evaluación completa, es decir, desde lo cualitativo, ver cómo abre y cómo cierra esa prótesis, la presencia de alguna imagen que nos haga sospechar en la presencia de un trombo, o en prótesis que tienen ya mucho tiempo, que se ven ya desgastadas, degeneradas, con cierta presencia de calcio, que pudieran tener un tema de panus, o inclusive hay prótesis que tienen los dos componentes, tienen panus y pueden tener también un tema de trombo. Y la siguiente ya es la versión un poquito más fina, el cálculo del DDI y de la OE. Ya decía Alondra que depende mucho del tipo de la prótesis y el tamaño de la prótesis, la marca de la prótesis, porque estos valores son un poquito más específicos para inclinarnos en si el paciente tiene o no una probable disfunción o tiene una disfunción de la prótesis. O la otra, la condición clínica que tienen que tener como muy presente ustedes es el anillo pequeño. Todos los pacientes que llegan a tener un anillo menor de 19 y son obviamente mujeres de una complexión pequeña, tienen anillos muy chiquitos y habitualmente quedan con esta condición. O aquellos pacientes que al seguir del tiempo después de la implantación de estas válvulas llegan a tener un incremento en el peso corporal, hacen esta desproporción del tamaño de la prótesis. Entonces es importante, al final del día no lo estamos considerando como que la prótesis esté disfuncional. Es importante que entiendan estos conceptos. Al final solamente es un tema, digamos, hemodinámico de cómo se comporta esta condición, y lo vamos a clasificar en leve, moderado y severo. Desafortunadamente en nuestra población, por el tipo de características genéticas que tenemos,
la gran mayoría de las mujeres son pequeñas y por ende tienen anillos muy pequeños. En pacientes que tienen esta condición y no hay un antecedente previo de una ampliación del anillo, la mayoría de ellas tienen esta condición de mismatch de diferentes grados. Son condiciones que evidentemente no son normales y aunque no las podemos catalogar como una disfunción de la prótesis, solamente es el comportamiento hemodinámico de una prótesis que le quedó pequeña a nuestro paciente. Entonces, es importante que ustedes revisen estos como diagnósticos diferenciales y ver hacia dónde nos vamos a dirigir, porque eso depende también del tratamiento. Evidentemente, un paciente que quizás tenga un mismatch leve y que no tenga un deterioro en la clase funcional, manejo médico y lo seguimos vigilando. Sin embargo, ante la presencia de un paciente que tiene un INR que no estamos en metas, que le vemos ahí una imagen que está muy móvil, que está aparentemente limitando la obturación de alguno de los discos, lo más seguro es que tenga un trombo. Vemos un gradiente muy alto, tenemos todos los demás valores que dan una probable o una posible obstrucción. Esos pacientes generalmente los llevamos a una evaluación con una sonda transesofágica, porque no hacemos una evaluación tan real por toda la reverberancia que nos genera la prótesis. Entonces, lo más importante es que ustedes tengan en mente estos valores, o sea, tener ahí al lado la tablita para que identifiquen en qué punto cae el paciente y lo más importante, pacientes que tengan una velocidad menos de 3 metros, ya, todos nos relajamos. Sabemos que la mayor parte de estos pacientes van a tener valores con parámetros de normofuncionalidad. El problema es el paciente que rebasa los 3 metros de la velocidad máxima y empezamos ahí a discernir entre tiene una disfunción protésica, ya es confirmatoria o es probable, o el diagnóstico diferencial contra una desproporción del paciente en relación a la prótesis. Entonces, son un poquito de evaluaciones un poco más complejas, que evidentemente aquí la forma de hacer el diagnóstico como más fino es con el cálculo del DBI y el área del orificio efectivo, ¿no? Y también evaluar al paciente en cuanto a su complexión, porque recordar que pues no es lo mismo un ratón que un elefante. Entonces todo tiene que ir indexado, evidentemente en función de eso poder hacer un diagnóstico pues más certero y más preciso, ¿sale? No sé si más o menos hasta aquí quedó como que lo más importante quedó claro. Bueno, si quieres continuamos, Alondra, con la parte de la mitral. Sí, doctora, muchas Vale, gracias. gracias. Bueno, vamos a continuar con las prótesis en posición mitral. Nuevamente, nuestra primera diapositiva en este caso es un recordatorio de todos los parámetros ecocardiográficos que deberíamos de obtener en esta válvula, desde las velocidades, gradientes, siempre obviamente tener en cuenta la frecuencia cardíaca que tiene el paciente durante la valoración, porque si tenemos taquicardias o bradicardias, se van a modificar nuestros parámetros y la confiabilidad de los mismos. Y las integrales de velocidad sobre tiempo, tanto del tracto de salida como de la prótesis mitral. También el índice de velocidad Doppler o el DBI, el área efectiva de orificio efectivo, el tiempo de mi presión en caso de regurgitación, la presencia, localización y severidad de la regurgitación y la valoración del resto del corazón, ¿no? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurículas, la estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Ante un ventrículo izquierdo hiperdinámico, este podríamos tomarlo como un signo indirecto de insuficiencia mitral severa, y la hipertensión arterial pulmonar, un signo indirecto de disfunción de la prótesis mitral, ¿no? Y obviamente la valoración del resto de las válvulas. Aquí en esta tabla del lado derecho, pues tenemos sobre todo las velocidades, gradientes medios, el índice de velocidad Doppler o DBI, el área de orificio efectivo y el tiempo de mi presión normal en el caso de las prótesis mitrales, valores normales de velocidad menos de 1.9 y sugestivo de estenosis significativa más de 2.5. El gradiente medio normal es menos de 5 y sugestivo de obstrucción significativa es más de 10. El DBI menos de 2.2 es normal, más de 2.5 es sugestivo de estenosis significativa. El área de orificio efectivo más de 2 es normal, menos de 1 es sugestivo de estenosis significativa. Y el tiempo de mi presión menos de 130 y más de 200, pues ya es sugestivo de estenosis significativa, ¿no?
Esto a grandes rasgos. Aquí tenemos el resto de la clasificación de acuerdo a la obstrucción, donde de igual manera vamos a evaluar tanto parámetros cualitativos como lo es la estructura y el movimiento de la válvula, semi-cuantitativos como lo es el tiempo de mi presión, que ya veníamos viendo los parámetros, el índice de velocidad Doppler, los cuantitativos, que tenemos dependientes e independientes de flujo. Los dependientes de flujo ya vimos que tenemos la velocidad menos de 1.9 y más de 2.5 en caso de obstrucción significativa. El gradiente, el aumento del gradiente medio durante un ecoestrés, si aumenta menos de 5, es normal. Si aumenta más de 12, ya hablamos de un aumento significativo. Y durante el seguimiento, si aumenta más de 5 el gradiente, pues hablamos de que puede haber una obstrucción significativa. Y de los de flujo independiente tenemos el área de orificio efectivo, en el que tenemos, ya lo vimos, menos de 1 es obstrucción significativa, más de 2 es normal. Siempre la comparación con el valor de referencia normal de acuerdo al tipo de válvula, a la marca y al modelo y al tamaño de la válvula, ¿no? Y hacer la diferenciación de la misma. Entonces, estos ya son los valores ecocardiográficos normales para las válvulas mitrales protésicas. En este caso son las quirúrgicas y vemos, como les decía, hay una amplia gama en cuanto a la lista de todas estas prótesis. Lo importante aquí es que cuando nos toque hacer la revisión o la valoración de alguna válvula protésica, importantísimo siempre preguntar qué tipo de, si es biológica, si es mecánica, que de igual manera nos vamos a dar cuenta durante la evaluación ecocardiográfica, el tipo de de válvula, la marca y el tamaño, para que nosotros podamos revisar justamente todos estos parámetros o valores de referencia normal y hacer la comparación con nuestros valores de referencia, bueno, perdón, con nuestros valores medidos, ¿no? Entonces vemos de igual manera Carpentier, Duromedics, Edwards, Hancock, etcétera, ¿no? Vean cómo tenemos una amplia lista de, este, de válvulas protésicas. Y esto es válvulas protésicas quirúrgicas, ¿no? Mitroflow, Sorin, St. Jude, Star Edwards, ¿no? Y en este caso aquí tenemos las válvulas percutáneas de posición mitral, específicamente las válvulas Sapien, que justamente tenemos aquí. Y en cuanto a las válvulas Sapien, justamente nos dice o nos da los valores de referencia, ¿no? De acuerdo a la bibliografía o a la literatura en la que está descrita, también de acuerdo a el tamaño de la válvula. Y aquí nos dice si es una válvula que fue colocada como valving valve, si fue una válvula que fue reemplazada, ¿no? Sí, o pues para cualquiera de las válvulas. Entonces ya nos la va a clasificar con los parámetros de normalidad de acuerdo al escenario clínico de cada paciente. Y aquí justamente tenemos otro algoritmo en el que nosotros podríamos llegar a utilizar para la valoración de esta, donde tenemos si tiene una velocidad pico de mayor de 1.9 o un gradiente medio de protésico mitral mayor de 6, pues tendríamos que hacer la medición del área de orificio efectivo y la comparación con esta misma área, pero con el valor de referencia normal en las tablas que ya veníamos viendo. Y aquí nos dice que si el área de orificio efectivo medido es menor que el valor de referencia, pues probablemente tengamos una disminución, ¿no? Si esto es así, pues tenemos cambios y entonces tendremos que valorar el resto de nuestros parámetros. Uno, pues obviamente el DBI, el movimiento del disco, de las valvas, el tiempo de mi presión y aquí valorar si el DBI es más de 2.2, si el tiempo de mi presión es más de 130, pues se puede considerar, ¿no? Considerar obstrucción. Y si aquí nos pone si no tiene un adecuado un movimiento anormal, pues si el DBI es más de 2.2 y el tiempo de mi presión es variable, tendríamos un alto gradiente localizado que pudiera ser un error técnico y tendríamos que considerar algunas otras causas y volver a hacer nuestras mediciones. Acá ya nos dice,
Si tenemos un área de orificio efectivo calculada indexada menos de 1.2, podríamos hablar o considerar mismatch, ¿no? Prótesis paciente. Y si es mayor de 1.2, nuestro DBI es menos de 2.2 y nuestro tiempo de mi presión es variable, considerar estados de alto flujo, regurgitación mitral oculta o errores técnicos, como ya lo mencionaba la doctora, tendríamos que obviamente asegurarnos de que sean unas mediciones adecuadas y si nos queda duda, volver a hacerlo y si de plano no, el paciente no tenemos una adecuada ventana acústica o por cualquier razón no podemos hacer unas mediciones de manera adecuada, pues de igual manera apoyarnos con algunos otros estudios que tengamos disponibles, como lo es el eco transesofágico o la resonancia magnética, ¿no? Y aquí en esta parte tenemos un ejemplo, es de un caso de una prótesis mitral mecánica que tenemos la disfunción secundaria a la formación de trombos. Vemos el ecocardiograma transesofágico en 2D, en un abordaje medio esofágico durante la diástole, donde donde nos están señalando, no lo estamos viendo porque es una imagen fija, pero nos están señalando que que este disco tiene un movimiento restringido con pues un aumento, ¿no? En el color o en la regurgitación que nos da este, este, como la sombra acústica. También nos está mencionando que vemos aquí el Doppler color, donde ya posteriormente se realiza una medición y vemos un gradiente medio, en este caso de 29 milímetros de mercurio a una frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto. Y ya posteriormente nos ponen la imagen en tercera dimensión en tiempo real de la prótesis mitral en donde nos están señalando que el movimiento está restringido durante la diástole, la flechita roja y las dos masas inmóviles que nos las ponen en los círculos a lo largo de los puntos de articulación, ¿no? Que sería el mecanismo de obstrucción de esta válvula en este caso. Aquí tenemos una bioprótesis en posición mitral, de igual manera, vean cómo nos están señalando, ¿no? Primero, pues nos están señalando en la imagen, sí, en la imagen A, en nuestro Doppler color, con una imagen 2D en la que muestran una regurgitación intraprotésica en esta parte, acá con un mayor zoom, ya lo estamos viendo en 3D, con un zoom hacia la prótesis, regurgitación, y ya posteriormente nos están señalando acá en el eje corto, pues prácticamente el área de regurgitación y en la parte de abajo, en la imagen C y en la imagen D, nos están posteriormente utilizando para evaluar las velocidades. Y aquí nos está diciendo que tiene un DBI de 3.5, tiempo de impresión de 235, una velocidad pico de 3.1, gradiente medio de 19 y área de orificio efectivo de 0.90, ¿no? Sugestivo de disfunción de la prótesis, justamente durante la evaluación, además de esta área de regurgitación que vemos, ¿no? Y aquí nos están poniendo otro ejemplo donde vemos una prótesis, posición mitral con probable estenosis. Nos ponen aquí un gradiente de 8 milímetros de mercurio y en la parte de abajo justamente una prótesis eh, donde tenemos pues realizaron una técnica de valve in valve, ¿no? Hay que recordar que justamente estas técnicas de valve in valve pueden llegar a tener unos gradientes un poquito más altos de manera basal y normal, ¿no? Entonces, justamente estas imágenes en ecocardiograma son como a manera comparativa, donde vemos un gradiente medio de 8 y acá posterior a una técnica de valve in valve, vemos que queda con un gradiente medio de 4 milímetros de mercurio, ¿no? Y en cuanto al mismatch prótesis paciente, igual que en la prótesis aórtica, tenemos que valorar el área de orificio efectivo indexado, ¿no? También nos lo dividen de acuerdo al índice de masa corporal, que es leve, moderado y severo. Nos sugieren, obviamente, siempre tener el medido versus el valor de referencia, siempre hacer la comparación, la diferencia entre ambos
y valorar la estructura y la movilidad de la válvula, ¿no? Entonces, prácticamente, obviamente, sacar nuestras mediciones nos sugieren esta comparación de acuerdo al índice de masa corporal y compararlo con el valor de referencia. Y aquí tenemos un ejemplo de un mismatch prótesis paciente de una prótesis mecánica, posición aórtica, donde vemos que existe un flujo de aceleración anterógrado, ¿no? Vemos aquí el Doppler color de igual manera. Acá nos están midiendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el ITB del tracto de salida, el ITB de la prótesis valvular y posteriormente nos dan con el resultado ya siendo la división del ITB de la prótesis entre el ITB del tracto de salida con un DBI de 2.6 y un área de orificio efectivo de 1.2. Y dentro de las mediciones que tenemos aquí de nuestros gradientes, nos están dando un gradiente transprotésico de 11 milímetros de mercurio, con lo cual, pues obviamente todos bueno, los parámetros que tenemos aquí nos están sugiriendo que existe un aumento o están anormales a medida de aumento, ¿no? Con un área o sí, un área de orificio efectivo de 1.2, que aquí, como ya les venía mencionando, tendríamos nosotros que hacer la comparación de acuerdo al tipo de prótesis, la marca y el tamaño de la misma para poder hacer, como ya mencionaba la doctora, el diagnóstico de mismatch en este caso. Vamos a tener una adecuada, vemos en la E y en la F, una adecuada apertura y un adecuado cierre por fluoroscopía. De los discos de la válvula, en realidad el funcionamiento es adecuado, solamente que el orificio efectivo es pequeño para el paciente, ¿no? Y continuando con la clasificación de la regurgitación, justamente de las prótesis mitrales, de igual manera nos ponen bastantes parámetros y nos la van a clasificar en leve, moderada y severa. Los cualitativos, ya vimos la estructura y la movilidad de la válvula, el contorno del jet de insuficiencia o de regurgitación, si es pequeño o es un jet grande, excéntrico, turbulento y que pueda llegar a alcanzar la pared posterior de la aurícula izquierda, el flujo de convergencia, la señal con el Doppler de la insuficiencia, ¿no? Si es denso, si es triangular, el flujo de la vena pulmonar, el flujo de entrada mitral, las velocidades, los gradientes, el índice de velocidad Doppler o el DBI, el ancho de vena contracta, la extensión de la circunferencial de la regurgitación, que aquí de igual manera nos ponen menos de 10 y más de 30%, el área de orificio regurgitante, el volumen regurgitante menos de 30 o más de 60, la fracción regurgitante menos de 30 o más de 50, y aquí siempre nos sugieren valorar el tamaño del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y esta es la tabla que nos ponen justamente en la guía 2023 de la valoración de las válvulas protésicas, que prácticamente es exactamente lo mismo que lo que nos están sugiriendo aquí en la anterior, ¿no? O sea, los parámetros son los mismos, es la manera de comparación y que vean que pues prácticamente concuerdan las bibliografías, ¿no? Y que nuestra última guía es justamente esta. Y aquí, pues, dentro de la misma clasificación nos dice que dependiendo lo que nosotros encontremos en el ecocardiograma transtorácico, puede darnos una posibilidad de que pues tengamos regurgitación de la prótesis, ¿no? Desde la velocidad pico, ¿no? Sensibilidad y especificidad. El DBI, el gradiente medio, el jet, la velocidad del jet de regurgitación, etcétera. Entonces, justamente aquí nos están poniendo sensibilidad y especificidad de cada uno. La verdad es que todos ellos son bastante buenos. Y en este lado tenemos justamente el algoritmo diagnóstico de regurgitación en caso de una prótesis mitral que sigue prácticamente el mismo caminito de la prótesis, de la regurgitación de la prótesis aórtica, en el que nos dice, cumple criterios para regurgitación leve o severa, y nos tendríamos que ir ya sea de un lado o de otro, ¿no? Si cumpliera con al menos 4 de los parámetros para leve, que justamente ya los vimos, ¿no? La vena contracta, el área de vena contracta, el PISA,
la onda A mitral, etcétera. Si cumple con 4 o más de estos, pues tendríamos justamente que es una regurgitación leve, y si no es así, pues entonces nos tendríamos que ir a los criterios de severidad, en los que si cumple con al menos 4 de estos, que ya son los mismos que ya veníamos viendo, pues justamente nos haría diagnóstico de regurgitación mitral severa. Y en el caso de que nos cumpla 2 o 3, tendríamos que irnos a valorar algunos otros parámetros, como ya los vimos: el volumen regurgitante, la fracción regurgitante y el área de orificio regurgitante, ¿no? Y de acuerdo a estas, justamente a esta valoración, podríamos nosotros hacer o clasificarla tanto en leve, moderado o pasarla a severo, ¿no? Entonces, si por cualquier causa nosotros no tenemos la oportunidad de hacer una valoración con los parámetros completos y aún así tenemos duda o nuestro diagnóstico es indeterminado, de igual manera podemos apoyarnos del ecocardiograma transesofágico o la resonancia magnética para hacer una adecuada evaluación de esta regurgitación, ¿no? Y aquí tenemos algunos videos justamente de una fuga paravalvular de una prótesis mitral, donde vemos aquí la apertura y cierre. Justamente acá de manera lateral alcanzamos a ver ese gap que quedó, y en el Doppler color vean justamente esta fuga paravalvular tan importante, ¿no? Que incluso pues es un jet excéntrico a manera visual, para que nosotros podamos justamente ver cómo se ve esta regurgitación mitral o este jet regurgitante, que es por fuga paravalvular. Y aquí tenemos un ejemplo de igual manera de una regurgitación intraprotésica, en este caso, que es severa, es una prótesis en posición mitral, bioprótesis. Tenemos un jet turbulento anterógrado que justamente nos está señalando la flechita blanca. Tenemos un alto flujo o alto volumen de sangre. Tenemos, obviamente están midiendo ahí vena contracta. Vean cómo tenemos una vena contracta de 8, cómo se realiza la medición de PISA, la velocidad pico de 2.6, el área de orificio regurgitante de 39 milímetros. Y pues obviamente con todo esto, el Doppler color, cómo tenemos el jet, cómo podemos ver la regurgitación que nos están poniendo justamente en todas las imágenes de Doppler color. Y vean aquí en la H, en imagen con tercera dimensión, cómo tenemos un flujo diastólico reverso en la imagen G. Y pues todo esto nos sugiere o nos apoya nuestro diagnóstico justamente de una regurgitación mitral severa, ¿no? Que en este caso es intraprotésica. Y aquí tenemos justamente algunos de los mecanismos de fuga paravalvular, sobre todo esto debido a dehiscencias de las prótesis mitrales, cómo se hace como una hendidura de la bioprótesis. Y pues vamos a ver obviamente pues que puede ser sobre todo con Doppler color. Vemos aquí justamente del lado izquierdo en la imagen A y en la imagen C un dibujos a manera de ejemplificación, donde vemos la presencia de regurgitación severa paravalvular, que posteriormente obviamente va a vamos a hacer la medición de la circunferencia de la prótesis y su relación pues con las partes vecinas, ¿no? Septum, aurícula, pared anterior, pared posterior, aurícula izquierda, y la representación esquemática de la orientación de la prótesis desde el enfoque, que puede ser tanto auricular como ventricular. Y justamente es lo que se nos ejemplifica en esta parte. Estas imágenes son solamente a manera de ejemplificación, sobre todo para ver a qué nivel o en qué parte, en qué área de nuestra prótesis podemos llegar a tener un área de orificio o sí, un área de fuga paravalvular. Y a manera aquí del lado izquierdo nos está ejemplificando justamente con esto lo que estamos viendo en nuestras imágenes de la derecha, ¿no? Y aquí tenemos justamente otro ejemplo de una fuga paravalvular de una prótesis mitral, donde justamente vemos cómo tenemos el Doppler color, y vemos la apertura, el cierre de de la válvula, y vemos esta área de regurgitación, ¿no? Que es tan importante. Y vea cómo se ve justamente lateral
a la inserción de la prótesis, ¿no? Paravalvular. Entonces, a manera de ejemplificación. Y de aquí, igual manera, imágenes, pues ya, Doppler color, también tenemos imágenes tercera dimensión, en donde justamente vemos o se nos ejemplifica, vean cómo aquí, viéndolo como de manera eje corto de la prótesis, vemos justamente el área donde tenemos la fuga, ¿no? Por donde tenemos esa regurgitación de la válvula mitral secundaria a una fuga paravalvular. Nuevamente tenemos una prótesis mecánica, posición mitral, donde tenemos fuga paravalvular de la misma. Aquí nos muestra obviamente la válvula, el lado auricular, el lado ventricular, la reverberancia de la misma, el Doppler color, ya los Doppler continuos, aquí las flechitas amarillas. Vean cómo tenemos justamente aquí lo que nos están señalando justamente es la aceleración de flujo, la aceleración de flujo a través del Doppler. Dentro de las mediciones que se realizaron justamente en este estudio tenemos un gradiente medio de 9, una frecuencia cardíaca de 87, ¿no? Tenemos un ITB de la válvula mitral, nos lo midieron en 52, el Doppler espectral con un ITB del tracto de salida de 17. Y pues aquí nos están señalando, obviamente, la presencia de regurgitación concomitante en ausencia de estenosis mitral, ¿no? Porque también no tenemos la imagen justamente aquí de la medición, pero nos mencionan que tiene un tiempo de mi presión normal, y pues el ecocardiograma transesofágico, que en este caso se realizó medio esofágico, muestra los dos flujos de jet regurgitante, que es justamente paravalvular, que es prácticamente lo que nos está señalando aquí en los circulitos rojos y pues lo mismo que nos está señalando con las flechas amarillas, ¿no? De igual manera, disfunción de prótesis mitral, pero en este caso es por obstrucción, un gradiente elevado, ¿no? Vean cómo tenemos un gradiente medio aquí de 8, cómo tenemos de este lado, ya con ejercicio, un gradiente medio de 33. Nosotros habíamos visto que si el gradiente aumentaba, dependiendo si era con ejercicio o era en reposo, pero más de 12, pues ya es prácticamente sugestivo y en este caso prácticamente aumenta más de eso, ¿no? Más del doble. Hasta aquí no sé si quisiera hacer algún comentario, alguna duda o alguna pregunta. Bueno, vamos a continuar entonces con la valoración de las válvulas en prótesis tricuspidea, donde nuevamente tenemos la valoración de todos los parámetros que debemos de hacer. Prácticamente son los mismos que ya veníamos estado viendo, ¿no? Las velocidades, gradientes, las integrales velocidad sobre el tiempo, el DBI, tiempo de mi presión, el área de orificio efectiva y el resto de la valoración, pues cardíaca habitual. Y aquí tenemos la clasificación de obstrucción de prótesis tricuspidea, donde vemos que cambia un poquito de acuerdo si es bioprótesis o si es prótesis mecánica, y donde vemos que la velocidad pico en una bioprótesis es más de 2.1 para nosotros sospechar de obstrucción y 1.9 en caso de una prótesis mecánica. Gradiente medio de 9 en caso de bioprótesis y 6 en caso de una prótesis mecánica. El tiempo de mi presión más de 200 en bioprótesis y más de 130 en prótesis mecánica. El área de orificio efectivo menos de 1.5 en bioprótesis y menos de 2 en válvula mecánica. Y el DBI en más de 3.3 en bioprótesis y más de 2.1 en prótesis mecánica. En este caso, la división para el DBI, a excepción de la aórtica, en el resto es el ITB de la prótesis entre el ITB del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? En este caso es de la prótesis tricuspidea entre el ITB del tracto de salida.
Y aquí tenemos nuevamente las tablas de los valores ecocardiográficos normales para estas válvulas. En este caso son las percutáneas y de igual manera nos habla de que puede ser con técnica valve in valve y los valores de referencia, ¿no? Tanto de gradiente medio y de la velocidad pico nos dice que no hay valores de referencia realmente. Sobre todo se basa en gradiente medio. Aquí tenemos algunas también valores de prótesis tricuspidia, en donde justamente nos las dividen por marca, ¿no? St. Jude, Carbomedics, Star Edwards, Medtronic, Carpentier, etcétera. Nos dividen mecánicas, que son las que ya mencionamos, y bioprótesis, y nos ponen justamente los valores de referencia, tanto de tiempo de mi presión, gradiente medio, la velocidad E, el ITB de la prótesis, el DBI, el área de orificio efectiva, y además el indexado, ¿no? En cada una de ellas. Aquí tenemos algunas otras de las bioprótesis que tenemos disponibles y los valores de referencia justamente de cada uno de los parámetros que ya estamos mencionando. Y esa es la evaluación ecocardiográfica de la bioprótesis, obviamente en posición tricuspidia, donde tenemos una función de una prótesis normal del lado izquierdo, justamente aquí donde vemos aquí la evaluación de la movilidad, ¿no? De la prótesis, cierre, apertura, por medio de Doppler nos reporta una velocidad pico de 1.32, tiempo de impresión de 144, un DBI de 1.6 y gradiente medio de 2.94, 95. Y aquí del lado derecho nos ponen un ejemplo de una prótesis en posición tricuspidia con probable obstrucción, donde sí vemos justamente aquí una imagen, sugestiva de, al menos aquí por ecocardiograma, no la tenemos en movimiento como para ver las características durante el cine, ¿no? Pero al menos sí estamos viendo que tiene dificultad para la apertura de la válvula, ¿no? Y aquí nos están señalando justamente la evaluación Doppler, donde nos mencionan una velocidad pico de 2.2, un tiempo de mi presión de 201, un DBI de 3.5 y un gradiente medio de 11. Entonces, de acuerdo con todos estos parámetros hemodinámicos, pues nos sugiere que hay disfunción de la prótesis, obviamente por el grado de obstrucción que tiene. Y aquí nos está mencionando nuevamente imágenes transtorácicas y transesofágicas, como lo vemos de una bioprótesis, donde vemos una obstrucción grave, donde tenemos las imágenes comparativas, sístole, diástole, nos dan una velocidad máxima de 3 metros sobre segundo, un gradiente medio de 20, la imagen transesofágica, donde muestra además un grado de recuritación de la válvula, ¿no? Y justamente posteriormente aquí tenemos en diástole, tercera dimensión, donde vemos pues que las valvas tienen realmente un orificio diastólico pequeño, que es la flechita de color azul. Y en este caso tenemos los parámetros ecocardiográficos para valorar la prótesis o el grado de recurritación de la prótesis tricuspidia, donde vemos obviamente las ventajas y limitaciones, pero lo más importante de todo, pues como ya lo veníamos mencionando, es valorar la morfología, la apertura y cierre, si tiene perforación, si hay dehiscencia, el funcionamiento, obviamente, y el tamaño de la aurícula del ventrículo derecho, la vena cava inferior, si tenemos flujo hepático reverso o no, ya como tal la valoración con el Doppler continuo, el Doppler color, si tenemos la vena contracta, el radio de Pisa, el área de vena contracta por planimetría 3D, entonces son parte de las cosas que nosotros tendríamos que estar valorando para nosotros hacer una adecuada este, evaluación, ¿no? Y aquí tenemos justamente la tabla que nos da la guía 2023, en donde lo divide como leve, moderado y severo, y nos dice que obviamente, como ya veníamos mencionando, el área del jet con el Doppler color, la zona de convergencia, si es larga o no, la velocidad, obviamente con el Doppler color, ver cómo es la forma
del Doppler, ¿no? Si es densa, triangular o si es parabólica, si tenemos el flujo tricuspideo, si tenemos una onda E dominante que nos sugiere severidad, si tenemos una onda A dominante que nos sugiere una regurgitación leve, la vena contracta, menos de 3 normal, punto 3, perdón, normal, más de punto 7 severa, o si tiene más de 2 jets que sean moderados, el radio de Pisa menos de punto 5 leve, más de punto 9 severo, el flujo de las venas hepáticas, si es predominante sistólico es leve, si tiene un flujo reverso sistólico es severo, y lo cualitativo, lo que ya vimos, el área de orificio regurgitante y el volumen regurgitante, ¿no? En este caso, el área de orificio regurgitante menor de punto 20 es leve y mayor a punto 40 es severo. El volumen regurgitante menor a 30 es leve y mayor a 45 es severo. Y aquí tenemos un ejemplo de evaluación ecocardiográfica donde tenemos nuestro 2D, la evaluación de la movilidad, justamente con el Doppler color, si el flujo, ¿no? El flujo de regurgitación, más de cerca, cómo realizan el área de PISA, como tenemos aquí un ITB de la regurgitación de 94, como tenemos una velocidad de 3.6, un área de orificio regurgitante de punto 4, cómo tenemos flujo sistólico reverso de las venas hepáticas, área de orificio regurgitante de 40 milímetros, que justamente ya lo veíamos de este lado, mayor o igual a 40, ya nos habla de severidad, ¿no? Entonces, aquí pues tener muy en cuenta todos los valores que podemos estar midiendo también en caso de la regurgitación tricuspidia. Y aquí tenemos otro ejemplo, diástole, sístole, donde tenemos una bioprótesis justamente en posición tricuspidia con regurgitación severa. Vemos el 2D, vemos aquí en sístole cómo tenemos la regurgitación, ¿no? La regurgitación. Vemos acá en la D las velocidades, el Doppler continuo, el perfil de pico temprano, denso, de baja velocidad y obviamente el Doppler en la vena hepática que muestra una inversión de flujo sistólico compatible con una regurgitación grave, que es justamente lo que nos están señalando aquí las flechas. Finalmente vamos a pasar con con las prótesis en posición pulmonar. Realmente, justo de estas prótesis hay todavía menos información que del resto que ya veníamos viendo. Nos dice que los parámetros ecocardiográficos mínimos que nosotros debemos obtener, velocidades, gradientes, si tenemos o no regurgitación, la localización, severidad y la evaluación de ventrículo derecho, presión sistólica de la arteria pulmonar y el resto de las válvulas, ¿no? Y nos dice que los tipos más comunes de sustitución valvular, pues que podemos poner son las quirúrgicas o las transcatéter, ¿no? Y que van a variar dependiendo la marca, el tamaño, etcétera. Y dentro de la clasificación de la obstrucción, tenemos que, en este caso, nos la clasifica como normal o posible obstrucción. De igual manera, con parámetros cualitativos, que es la estructura y la movilidad de la válvula, el flujo color, ¿no? Si tenemos un estrechamiento anterógrado, posible obstrucción, el tiempo de mi presión, si es menos de 230 normal, si es más de 230 posible obstrucción, la velocidad pico, si es más de 3.2 en bioprótesis, posible obstrucción, más de 2.5 en homoinjerto, posible obstrucción. El gradiente medio, más de 20 en bioprótesis, posible obstrucción, más de 15 en homoinjerto, posible obstrucción. Y la comparación seriada con los ecocardiogramas basales. Si tenemos aumento del gradiente pico, del gradiente medio, si tenemos aumento de la presión sistólica del ventrículo derecho, si tenemos aumento del tamaño del ventrículo derecho o disminución en la función sistólica del ventrículo derecho, así como una reducción del DBI respecto al ecocardiograma previo, nos puede hacer pensar que nuestro paciente está teniendo degeneración de la válvula con algún grado de obstrucción de la prótesis valvular. De igual manera, los valores ecocardiográficos normales en estas prótesis pulmonares, que nuevamente por tipo de válvula, por marca, etcétera, como tenemos desde tallas, los gradientes, el área de orificio efectivo, etcétera.
Y aquí un ejemplo de una bioprótesis degenerativa se está degenerando, posición pulmonar, como vemos gran turbulencia en el flujo anterógrado por la presencia de estenosis y pues también de regurgitación que no la reportan como significativa, ¿no? La velocidad, el gradiente pico, la velocidad no la reportan 2.9, el tiempo de mi presión en 255 y el gradiente medio de 18, ¿no? Y justamente pues es lo que nos están señalando aquí en las imágenes, dentro de las mediciones que se realizaron, ¿no? Y la clasificación de la regurgitación de la prótesis pulmonar, nuevamente nos la dividen como leve, moderada o severa, de acuerdo a la estructura de la válvula, el tamaño del ventrículo derecho, el jet por Doppler color, la densidad del Doppler con Doppler continuo, ¿no? El jet de desaceleración mediante el Doppler color, si tenemos un flujo sistólico pulmonar comparado con el pulsado y el flujo diastólico reverso distal de la arteria pulmonar, ¿no? Si está presente, nos dice que puede ser moderado o severo. Y si se fijan, aquí realmente es nuevamente la valoración visual mediante flujos color y flujos Doppler, ¿no? Y aquí tenemos unos ejemplos en donde vemos justamente regurgitación pulmonar intraprotésica. En el lado de arriba la tenemos moderada. Vean cómo tenemos una vena contracta de 3, en la de abajo vena contracta de 7. Ya entraría como severa. Y obviamente, pues ahí en el Doppler color nos están señalando el área de regurgitación. Y del lado derecho aquí, por ejemplo, nos están haciendo la valoración del tiempo de mi presión menos de 100, ¿no? Y aquí una señal incompleta del Doppler espectral, en el que realmente, como ya mencionaba la doctora, si nosotros no tenemos un contorno o una imagen bien estructurada en estos pacientes, pues tendríamos que hacer nuestra valoración con una nueva imagen. O sea, no podríamos nosotros hacer la medición en este tipo de imágenes o en este tipo de Doppler. ¿Por qué? Porque son unas mediciones que no son confiables. Entonces tendríamos que buscar una imagen que sea buena para que nosotros hagamos unas mediciones adecuadas. Nuevamente, en este caso, si nosotros no podemos realizar de manera adecuada las mediciones, podríamos apoyarnos de algunos exámenes, de algunos otros estudios de imagen. En el caso de las válvulas pulmonares, lo que sí menciona en la bibliografía es que las nativas las vamos a encontrar fácilmente con el ecocardiograma. Sin embargo, las prótesis pulmonares, ya cuando pues tenemos alguna sustitución por cualquiera sea el medio, se va a modificar la localización en cuanto a su anatomía. Entonces, sí tiende a ser un poco más difícil la valoración de estas prótesis. Y bueno, con esto terminaríamos la evaluación ecocardiográfica de las prótesis valvulares. Hasta aquí me gustaría saber si alguien pues quisiera hacer algún comentario, la doctora alguna que nos ayudara con alguna aportación. La verdad es que no sé quién más esté conectado, Alondra, pero yo creo que es una revisión bastante completa. Digo, son temas que quizás es un poquito complejo como abordar tanta información en digo, son ya 2 clases, pero bueno, cuando menos lo más importante de prótesis aórtica y prótesis mitral. Realmente, como ya lo comentaste en cuanto a la tricúspide y la pulmonar, realmente son válvulas que están muy poco estudiadas. Digo, realmente los parámetros son un poco, pues, más escuetos en cuanto a la valoración. Sin embargo, si vemos pacientes que llegan con una disfunción, sobre todo pacientes con prótesis en posición tricuspidia, que llegan a tener datos de trombosis. Entonces, estos pacientes a veces la evaluación es un poco más compleja porque pues no tenemos tantos valores para
empezar, como les digo, es como si fuera el protocolo ABC, ¿no? O sea, primero ver la parte, pues, cualitativa, ver cómo se ve la apertura y el cierre de la prótesis. En este caso, complementar con vistas con color, evaluar alguna turbulencia, alguna fuga que nos llame la atención. Y lo más como evidente, que ya es un poco más específico, es tener un gradiente elevado. Estos pacientes, la mayoría tienen datos clínicos que nos van apuntando o abonando que pueden estar en el contexto de una disfunción de prótesis por una trombosis, ¿no? Que al final del día es una urgencia cardiovascular. Ahora bien, en cuanto a la mitral y la aórtica, la verdad es que son prótesis que en la actualidad son, pues ya no son como tan poco comunes. La verdad es que gran parte de nuestros pacientes ya no llegan a tener solamente una sola válvula. La mayoría de ellos, en el caso de los mitrales, tienen implante mitral y tienen ya sea una plastilla, tienen un anillo tricuspidio o una prótesis tricuspidia. Entonces, la evaluación es cada vez más compleja, pero creo yo que si ustedes tienen como esta idea general de cuál es el paso a paso, los valores normales, cuando menos saber cuánto es el DBI, de cuánto es el AOE en función del número de la prótesis, cuando menos tener una sospecha del diagnóstico pues presuntivo. Entonces, siento yo que es un poco complejo a veces evaluar una válvula desde el punto de vista de la ecocardiografía transtorácica, porque son situaciones en las que a veces no llegamos a complementar de forma, digamos, fidedigna a qué se debe ese incremento de los flujos de la prótesis. De hecho, por ejemplo, en algunos de los casos, que es uno de los retos que nos enfrentamos en el quehacer diario, en pacientes que llegan a tener algún grado de fuga paravalvular, es muy común que lleguemos a evaluar flujos altos. Es decir, algún paciente que por alguna condición tenga alguna dehiscencia de la prótesis, no es nada raro que algunos pacientes que son pues operados con un implante valvular, puede ser en posición mitral, en posición aórtica, lleguen a tener alguna complicación como alguna endocarditis. Recordar que estas fuentes y predisponen a los pacientes a estar infectados. Entonces, en algunas ocasiones nos llega a pasar que en la evaluación transtorácica solamente alcanzamos a ver turbulencia del flujo, hacemos la evaluación inicial, tenemos un gradiente alto, velocidades altas de la válvula, pero quizás lo más específico, en el caso de la aórtica, ¿no? Quizá un tiempo de aceleración ahí borderoso, ¿no? Entre 80 a 100. Calculamos lo demás y nos dan parámetros que algunos caen en rango de disfuncional. Desafortunadamente, cuando hay un contexto de una fuga paravalvular, a veces no es como tal que la válvula esté obstruida. Sin embargo, es importante discernir a qué se debe ese gradiente alto. Entonces, en ese caso, siempre es pues obligatorio tener que instrumentar al paciente con una sonda transesofágica. Esa, pues como si nos quedamos un antifaz, por decirlo así, porque para empezar, dentro de la evaluación de la válvula aórtica, hablando de hacer el diferencial entre una válvula con un gradiente alto que pudiera estar asociada a algún tema hemodinámico de hiperdinamia de forma adecuada, solamente que tiene un gradiente alto, pues porque le quedó pequeña al paciente. Sin embargo, vemos que el flujo color se acelera hacia la parte de atrás de la aorta, pero estamos descartando la presencia de quizás un trombo. O en pacientes que llegan a tener un flujo alto, que muy seguramente a lo mejor la prótesis, lo que alcanzamos a ver en la vista transtorácica, están obturando bien los discos, pero en la parte de atrás puede estar dislocada, puede estar dehicentada, y eso está condicionando un hiperflujo de la válvula. Entonces, es importante para que también el cirujano sepa cuál es el plan quirúrgico. Hablas un poco de las fugas paravalvulares. Realmente, desde la vista transtorácica nos podemos quizás orientar anatómicamente en qué sitio está localizada. Podemos hablar de posiciones, sí, pero algo que es como un poco más práctico y que tiene una correlación con el lenguaje, con el hemodinamista, es en relación a las manecillas del reloj. Vamos ubicando como la hora en que está localizada la fuga paravalvular, porque a la hora de hacer
un cierre de la fuga paravalvular. En la actualidad no todo es quirúrgico. De repente algunas fugas, que quizás pueden ser leves, moderadas o moderadas, podemos cerrarlas a través de hemodinámica. Que es muy importante que el hemodinamista sepa el mismo sitio que tanto ellos ven por la proyección de la angiografía en relación a nuestra proyección con ecocardiografía. Entonces, es importante tener como ese mismo idioma para que a la hora que estamos guiando el procedimiento, el hemodinamista pueda repararlo sin mayor, digamos, complicación. Entonces, digo, este tipo de situaciones, la mayoría de los cirujanos pues ya tienen como una experiencia, digamos, importante en cuanto al implante de las válvulas. Sin embargo, hoy por hoy los pacientes son cada vez más complejos y realmente a veces son prótesis que tienen ya mucho tiempo, que desconocemos el número de la prótesis, el paciente está mal anticoagulado. Obviamente la clínica siempre va a ser como la que nos va marcando las pautas para el diagnóstico, pero nunca dejar de lado que la evaluación ecocardiográfica transtorácica es como el paso 1 para la evaluación. Y para complementar realmente de qué se trata, hay que complementar con una vista transesofágica con reconstrucciones tridimensionales. Es unos casos que ponía Alondra de las fugas evaluación. Estos jets que llegan a tener una fuga importante son jets muy excéntricos que desafortunadamente no alcanzamos a hacer una adecuada medición de la vena contracta a través del 2D. Entonces, muchas veces lo que terminamos haciendo nosotros es hacer pues uso de la tecnología tridimensional y hacemos planimetrías del área del exorejutante tridimensional para poder definir el grado de la severidad de la fuga paravalvular y eventualmente proponerle un tratamiento quirúrgico a este paciente. Sin embargo, les insisto, realmente la valoración transtorácica es como el paso 1, pero quizás lo más como conveniente siempre para evaluación de los flujos de las válvulas, la alineación con el eco transtorácico es fundamental para poder evaluar de forma, digamos, inicial. Sin embargo, gran parte de los valores que utilizamos nosotros al hacer la evaluación, pensando en que tenga probable disfunción o disfunción la prótesis, son por vía transtorácica, por la alineación que tiene las del ultrasonido. Entonces, no puede existir una valoración de un paciente o solamente por vista transesofágica. Son procedimientos que se complementan y que se tienen que realizar en el mismo tiempo, porque como les comentaba, depende mucho de la condición hemodinámica de nuestro paciente y de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de los datos clínicos que el paciente vaya teniendo. No podemos verlo como una situación aislada. Entonces, digo, es un poco complejo, pero digo, el punto es como hacer esta curva y hacer ya un tema pues práctico. A ver si más adelante podemos ver a lo mejor algún caso que, digo, a lo mejor con los de Tulti en un fin de semana, quizás programarme 1 o 2 pacientes con alguna prótesis y hacer como un taller pues práctico para que tengan la experiencia ustedes, Sí, doctora, muchas gracias. ¿vale? Pues creo que hasta aquí la dejamos, ¿no, Alondra? Me parece que es también el que está faltando, ¿no? Para la siguiente clase. Sí, ¿la siguiente clase va a ser el siguiente jueves, doctora? Me decía que tenía guardia y que la quería mover, Es que pero luego, pensó, como hoy tiene guardia, pensó ajá, que, que que le le iba a tocaba hoy. tocar hoy, pero ya yo le dije que no, Que se relajara. ajá, que me tocaba a mí porque todavía no.